tenemos el siguiente capítulo respecto a rarezas gastronómicas en Costa Rica. Ya probamos sushi, ceviche, mi comida favorita y en el caso de hoy, un postre. Hoy vamos a probar las formas más raras que hay de comer helado en Costa Rica. Desde un postre donde literalmente se cocina el helado, hasta un tipo de helado que hasta hace muy poco tiempo solo existía en Europa. ¿Se imaginan hacer este video siendo un intolerante a la lactosa? Pues lo soy. Estoy en Heredia, en el primer lugar, literalmente a media calle, mae. Déjenme, voy al carro. Ya tengo las cosas, pero déjenme ir al carro porque siento que me van a atropellar. Les pido una disculpa porque otra vez me van a tener que ver desde el carro. Todavía sigo en Heredia, mae. Sigo a media calle. De verdad, tuve que orillarme para que no se me derritiera esto. No lo comí en el lugar porque el lugar era como súper pequeñito y estaba como en medio de un centro comercial. La verdad no entendía nada de lo que estaba pasando. Se me olvidó el nombre del lugar por si se lo preguntaban. Creo que se llamaba ¡Boo! Es que el lugar se llama Boo. Entonces se me ocurrió asustarlos. No sé por qué se llama Boo. En realidad lo único que da miedo en Heredia es buscar parqueo, mae. Pero bueno, señores, déjenme presentarles en este momento algo que yo creo que nunca ha salido de mi boca. Una hamburguesa de helado. ¿Qué? Hemos probado muchas cosas raras en este canal. Yo creo que esto está en el top en este momento. Una hamburguesa de helado que además la calientan. Pude ver la preparación de todo. Cómo sacaron literal panes de hamburguesa. Le echaron dulce de leche, cantidades industriales, fresa. Y una paleta de helado la partieron y la metieron aquí adentro. Por si no fuera poco, después lo calentaron todo. Bueno, mae, una locura. Yo estaba ahí como con los ojos así, la señora viéndome como, mae, qué diablos. Pero bueno, este es el aspecto, mae. Se me derritió un poco, tengo que aceptarlo. Se me derritió un poquito. No puede ser posible que les esté enseñando una hamburguesa de helado. Mae, está toda derretida, qué mierda. O sea, no venía derretida, no se derritió en el momento en que lo metieron en un sartén ahí a darle vueltas, pero sí se me derritió aquí en el carro. Cosas de Heredia. No sé ni cómo probarlo, mae. Se lo juro que es el típico pan de hamburguesa, mae. Siento que me estoy comiendo aquí una doble con queso. Uy, mae. O sea, un toquecito que no cunda el pánico. Qué idea más estúpida fue comerme eso en el carro. Por amor a Dios. Me imaginaba el sabor muy diferente, se lo juro. Y pensé que iba a ser más dulce. Ustedes ya saben que tengo un récord Guinness como la persona que menos disfruta del dulce en general. Diego, entonces, ¿por qué puta se está haciendo este video? Porque me parece interesante. Y porque me gusta el dulce, nada más que no tanto, mae. No me pareció tan dulce, mae. Es demasiado contradictorio. Usted puede hacerse la de dulce de leche o de Nutella. A mí la lógica me dijo que cualquier cosa menos Nutella. Nutella para mí es la cosa más dulce que existe. Le pregunté a la señora y más bien me dijo que la dulce era la de dulce de leche, no la de Nutella. Mae, viene servida bonita ahí con su azuquita despolvoreada arriba, mae. Cuando no estaba totalmente derretida, se conservaba muy bien la forma y viene con fresas. No lo hemos ni puntuado, pero a este lugar tengo que darle una puntuación extra porque literal incluye una botella de agua comprarse eso. ¿Por qué? Porque es dulcísimo. Dios mío, lo que voy a disfrutar esta botella de agua. Ya estoy empalagado, mae. Perdón, yo sé que hay familias viendo esto. Quiero que me disculpen. Señora, quiero que le diga a sus hijos que esto no se hace. No, ya en serio, mae. Déjenme explicarles un poquito de ticología. Empalagarse es una palabra tica que significa endulzarse tanto, básicamente, que usted siente que se va a morir. Así estaba, mae. Volví a dar otro bocado, me endulcé demasiado. Ojalá tuviera agua. Ay, mae. Creo que hay realmente poco que decir respecto al plato. Sobre lo que ya vieron, mae. En rareza del plato, mae, nunca en mi vida había escuchado de una hamburguesa de helado. Estoy seguro que usted tampoco, mae. O sea, la única forma que se me ocurre llevarla al siguiente nivel es como meterle, no sé, lechuga y tomate. Pero lo dudo mucho. En dulzor me sorprendió porque pensé que le iba a poner un 76 de 10. Y no, tiene un 9,8. No un 10, un 9,8. Está muy dulce, mae. Y en general, en el rarómetro que está apareciendo en este momento, la suma de factores de este primer platillo en Heredia es de 3,8 sobre 5 en el rarómetro. La puntuación es debido a lo dulce, es debido a cómo soy yo personalmente, que no me gusta tanto el dulce. Pero como concepto está loquísimo, de lo más original que he visto. Hoy nos espera bastante helado en el video de hoy, así que me voy de una al siguiente, que es en Escazú.
Bueno, y suave un toquecito, se me fue decirles el precio, cuánto me costó la hamburguesa de helado con la botellita de agua incluida. La hamburguesa con helado tuvo un precio de 3.200 colones. Es un postre bastante diferente y la porción me parece bien, mae. Dígame usted cómo lo ve. El segundo lugar nos trae Avenida Escazú, específicamente Amica. Tiene así como un nombre griego porque efectivamente es griego y se trata de yogures como helados, como una mezcla, mae. Yo tampoco sé muy bien, vamos a ir a ver qué. Ok, segundo lugar, listo. Acá tengo la víctima. Bueno, realmente no hay víctima, la víctima soy yo, que acaba de hacer como 45 minutos de fila ahí. Pero según como me lo describieron, va a valer totalmente la pena, mae. Debería comérmelo ya antes de que acabe derretido justo como el otro. Resulta que el nombre de esta cuestión es yogur griego. No es exactamente un yogur ni un helado, es una mezcla de los dos. Y por lo que he visto, mae, esta vara ha estado mega viral en todo lado. Hace sentido porque de verdad hice mucha fila al entrar. Y es un heladito, pues yogur, helado yogur, no sé. Es un lugar sumamente pequeñito, la decoración me gustó un montón y usted tiene como todos los toppings enfrente. Todo lo que está enfrente suyo, como en esa mesita de cristal, todo es un topping. Usted puede echar lo que sea. Tenían 3 tamaños, el menú me hizo mucha gracia porque era un menú pequeñito, mae. Yo me pedí el mediano que traía 2 toppings y bueno, voy a ir cerrando un poquito el hocico para ya comer, mae. Si no, me va a pasar lo mismo, ¿verdad? Se me va a derretir. Yo me lo pedí con avellana tostada y con algo que se llama crumble no es algo así, ma, no sé, yo no hablo aesthetic. Para este le pedí que por favor me diera los toppings menos dulces, mae. Hoy no quiero que mi glucosa llegue a niveles históricos, pero bueno, esta es la pinta. Es un yogur helado tal cual, nunca he probado nada así. Así que vamos a ver, salud. Sabe muy dietético. Diego, como que sabe dietético, ¿qué es esa descripción de mierda? Mae, no sé cómo explicarles, pero de verdad es como un sabor como dietético, en el sentido de que no es un sabor pesado, no es un sabor como dulce así de helado que le va a caer mal. Uy, mae. De verdad estoy buscando palabras para ver cómo lo definiría y cómo lo describiría. Siento que es como una versión muy ligera y liviana del helado. Creo que ya le llegué a una palabra más acertada. Es una versión refrescante de helado, mae. No sé cómo, de verdad, no sé cómo decirlo. Quizás sea porque de verdad me pedí como los toppings como más ligeros, como que en realidad no son dulces, pero mae. De verdad estoy haciendo mucho esfuerzo pensando de qué otra manera les puedo describir algo como un yogur griego con 2 toppings, literal, es nada más eso. Pero también es que me pedí el más simple, mae. Ahorita tienen una opción como de temporada, me dijeron que era como uno de matcha. No sé, es demasiado aesthetic, mae. Ya yo estoy sobrepasando mi límite aesthetic del día con esto. No sé, mae, yo no soy tan aesthetic en mi vida normal. Pero bueno, creo que ya les hablé mucho de los pros, que tiene muchos pros. Me toca hablarles de los contra. El primero, creo que la forma de echarlo, mae, es como un poco un desmadre. Tengo en ese momento una mesa llena de boronas, de todo, mae. Yo no soy desordenado al comer, se lo juro. Nada más que como que todo viene aquí como muy frágil, mae. Como que siento que con un cucharazo se me salió ya todo el topping del helado. De verdad creo que el principal pro de todo esto es la textura, mae. El sabor. Esto no sé cómo decirlo, no es dulce, pero tiene mucho sabor, mae. Es rico, usted no se cansa de comer, es como adictivo en ese sentido. Segundo contra, va de la mano con el primero. Solo me dieron una servilleta, literalmente. Una servilleta que falleció hace mucho. Ma, qué desmadre estoy haciendo, me van a venir a sacar, ma. O sea, estoy en Avenida Escazú en ese momento. Estoy transgrediendo el código de etiqueta del lugar, ma. Pero creo que me estoy encontrando por primera vez con una paradoja muy grande respecto a esta rareza gastronómica. ¿Por qué? Porque siento que es la menos rara en general, incluso de las que hemos probado, pero es la que el sabor más me ha gustado, lo puedo decir, de todas las series, mae. Yo siento que no es tan rara y deja de ser rara cuando ya se vuelve aesthetic general, mae. Cuando ya hay una fila tan grande para entrar, ya dejó de ser raro, pero está muy bueno, mae. Así que en rareza tiene una puntuación muy baja, pero en sabor tiene una puntuación muy alta. Lo que sí les puedo decir es que en el rarómetro con Mica tenemos una puntuación de 4.0 sobre 5. Baja rareza, mucha calidad. Pero bueno, por último, un punto
punto importantísimo que todavía no les había tocado es el precio. ¿Cuánto pagué por la tacita que acaban de ver? Que en realidad es un tamaño mediano, no es ni la pequeñita ni es la grande. La tacita de yogur de Mika me costó 3,490 colones. Solo la tacita, sin agua ni nada. Me da mucha risa porque en el menú, aparte de helados, lo que había era literal agua, mae. Me está gustando mucho esta costumbre que tienen las heladerías de también incluir agua, mae, para gente que se endulza mucho como yo. Pero bueno, casi 3,500 por una tacita de helado. Dígame usted cómo lo ve. Yo no soy tanto de consumir helado, entonces no estoy muy enterado con los precios, pero dígame qué le parece. Dios mío, qué vergüenza el estado en el que quedó esta mesa, por amor a Dios, quedó sucísima, mae. Y solo tengo esta servilleta para limpiarlo. Se lo juro que me da vergüenza. Sé que he dicho esto con cada una de las cosas que hemos visto en la serie, mae, pero nunca en mi vida había visto esto. Déjeme presentarle en este momento un postre que, como le dije, es europeo y que tenemos en este momento aquí. Los famosísimos helados de fruta, literal, con forma de fruta. No les voy a mentir que conseguir esto fue un poco una travesía, mae, una odisea. Esto no lo vende una tienda física en específico, hay que encargarlos, tuve que ir a recogerlos. Bueno, mae, costó, pero se logró. Estos son los famosos postres de fruta, como les dije, frutas versión postre. No sé si son exactamente como helados o tienen otra contextura, pero me parecieron demasiado interesantes. Como les dije, están inspirados en un postre que realmente es francés, que se creó en Francia. Un chef, no sé, tuvo la idea de hacer frutas como si fueran helados y bueno, ya los tengo en Costa Rica. Mae, no me puede negar que se ven riquísimos. Y es que por primera vez en mi vida creo que puedo hacer el meme de objeto o pastel. Ustedes van a intentar adivinar si es el objeto o el pastel. No se nota. Mae, no sé cuál es. No, yo creo que este no era. Bueno, ya, suficientemente el estúpido, mae. A pesar de hacer el baboso, les puedo decir que, mae, parece un limoncito, de verdad. Y creo que voy a empezar a probar este. Está frío. Me recomendaron, llegue y póngalo en la refri, no en el congelador. Pero bueno, vamos a ver. 1, 2. Total sorpresa porque no tenía ninguna expectativa de cómo iba a ser. No sabía si era suave, si era duro. Es como una capita dura por fuera que de hecho la partí de la magnitud del mordisco. Pero por dentro es como suavecito y tiene un relleno, mae. Véalo. Tiene un relleno. Pensé que iba a saber más a limón. Sabe así como a postre, como dulcecito, pero me sabe como un helado. Déjeme ver si el centro... Ya en el centro le sentí ya el limoncito, mae. Uy, mae. Está bueno, mae. Vamos a probar el de café. Espero sinceramente que sepa a café. Vamos a ver. Uy, mae. No sé cómo están estos, pero yo creo que este va a ser mi favorito. Mae, tiene... No sé cómo decirlo. Pensé que iba a saber más a café. Sabe a café, pero creo que es de chocolate. Un chocolate que no es tan dulce. Me encanta. Y por dentro, no sé si eso pueden ver. Mae, sabe como a dulcecito de leche. Mae, dulce de leche con algo. Uy, mae. Este está fenomenal. Incredible. Pero bueno, no puedo llenarme porque todavía me hacen falta 3. ¿Con cuál seguimos, Romauro? Mango, naranja o coquito. Este de coquito. ¿Coquito con mango? Tiene que ir al final. Yo creo que eso es mango real, man. No creo que sea mango de helado. Vamos a ir con el mango. No tengo un mango real para hacerles la comparación de objeto o pastel. Pero, mae, vea el manguito. Es un manguito literal. Es un manguito ya maduro. Una manga como lo conocemos acá. Vamos a darle aquí un mordisquito al manguito. Uy, mae, si esto sabe a mango. Creo que lo que sabe es el relleno a manguito. Ese relleno que tienen adentro, eso es lo mangoso, mae.
La textura en todos se los puedo escribir igual porque efectivamente es igual. La cascarita es como dura, la parte de adentro, la que está por fuera del relleno, es como, ¿cómo se los digo? Como un mousse, es como espumosito, no sé cómo decirles. Y el rellenito de adentro sí es ahí. Sí es un rellenito normal, mae. Muy, muy, muy bien. Por el momento va ganando el de café. Naranjita, una naranjita muy naranja, también está sudadita. Tiene chocolate. Pensé que iba a ser naranjoso igual. Me sorprendió mucho que el de naranja fuera de chocolate. Me esperaba que fuera solo de naranja. Está muy bueno también. Y finalmente, señores, el recorrido de los helados raros lo cerramos con un coco con mango encima. Creo que el mango es real. Madre, vea el coquito, véalo. Dígame si esto no es fenomenal, dígamelo. Usted le puede quitar hasta los pelos aquí del coco, es una locura. Mordisquito a todo esto, madre, siento que en el momento que lo muerda se me va a hacer un desmadre. Entonces vamos a pegarle un buen mordisco. Por supuesto que es mango real, mae. Ok, este está buenísimo también. Nuevamente, pensé que iba a saberme más a coco, como este contraste entre el coco y el mango, pero está muy bueno también. Mae, yo creo que yo me quedé con un favorito desde el inicio. El de café, es una locura. Todos están muy buenos, la verdad. Todos son postres, yo creo que postres demasiado entretenidos. Antes de calificar este último postre en el rarómetro, déjenme darles el precio. Yo quiero que adivine, mae. Yo quiero que adivine, ya vi que es algo que les gusta hacer. ¿Cuánto creen ustedes que costó esta cajita de postres? ¿Cuánto cree usted que cuesta el postre? La respuesta es 5,000 colones. ¿Cómo lo ve? Porque es 5,000 colones por cada uno de los postrecitos. El mango cuesta 5,000, la naranja cuesta 5,000. En total, por esta cajita con 5 postres pagué 25,000 colones. Ok, y que ok, efectivamente estoy diciendo que es un postre con un precio elevado, pero mae, usted me pregunta a mí, yo no sé cómo se hace esto. Esto de llevar un trabajo sobrenatural para hacer la forma de las frutas, no sé, debe ser un trabajazo. Y que mae, creo que es algo bastante original. Ahora bien, usted me pregunta si yo me compraría estos 5 solo para mí, lo dudo. Yo creo que yo con uno estoy bien. En el rarómetro, en cuanto a rareza, originalidad, es la definición de esto, mae. Esto solo estaba en Europa, yo nunca lo había visto aquí. Me parece un concepto muy, muy bueno. Se pueden hacer de estas frutitas de más cosas. Creo que tenían más, de hecho, en la página, según me fijé. En sabor, me gusta que no sean tan empalagosos, no son tan dulces. Tiene el dulzor perfecto para ese dulcito que usted se come después de almorzar, que ocupa ahí el dulcito de señor. Perfecto. En el barómetro, para el último postre, para el último helado del recorrido de los helados, tenemos un 4.2 de 5. Una muy buena puntuación y cerrando por completo el capítulo de hoy. Yo creo que en este momento, después de haber visto una hamburguesa de helado, un yogur griego aesthetic y unos heladitos también aesthetic, solo queda una pregunta. ¿Qué le pareció el video de hoy? Dígame en este momento cómo vio los postres, ¿se le antojó alguno? Dele likecito, mae, comente, diga algo. Ya saben todo lo que dicen los youtubers. Así finaliza este capítulo de la serie. Estamos muy prontos a terminar esta primera miniserie del canal. Así que dígame qué le pareció, mae. Nos vemos en la siguiente y chao. Nos vemos en el siguiente video de la serie. Usted ya sabe qué hacer cuando YouTube le está tirando este video de la izquierda. Es que se lo tiene que ver, mae. También si le está tirando a una persona sumamente apuesta a la derecha es porque tiene que ir a seguirla. Ya sabe, solo le estoy diciendo.